Quisiera invitarlos en esta mañana para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. El Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Continuamos con nuestra serie acerca de las parábolas del Señor Jesús. Y hemos visto ya varias parábolas hasta este momento, a través de las cuales en cada una de ellas encontramos un mensaje necesario para nuestra vida. Y hoy vamos a mirar en Lucas capítulo 12, versículos 13 hasta el versículo 21. Encontramos aquí otro momento y el Señor comienza en el versículo 13 diciéndonos así: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Miren que los problemas de las herencias no son solo de ahora, ¿no? Eso viene de muchos tiempos atrás, ¿cierto? Versículo 14: mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y entonces en el versículo 16 nos dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vamos a dejar hasta ahí nuestra lectura. Y esto comienza cierto día que el Señor Jesús estaba hablando y estaba enseñando a las personas. Si nosotros miramos unos versículos más atrás, el Señor había estado hablando acerca de a quién se debía realmente temer, acerca de confesarlo a Él, no tener vergüenza para confesarlo a Él y seguirlo a Él delante de las demás personas. Y estaba el Señor hablando y enseñando sobre estas cosas, cuando de repente, de en medio de la multitud, sale un hombre y le dice: oiga, Señor, por favor, ayúdeme a que mi hermano reparta conmigo la parte de la herencia, ¿no? ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Que alguien esté hablando y esté enseñando sobre un tema muy importante, y de repente alguien de la multitud se levanta y le dice: oiga, mire, hágame un favor, ayúdeme con esto. ¿Qué pensaríamos acerca de eso? Pues imprudente, y además que el hombre que estaba en la multitud no le interesaba para nada lo que el Señor estaba enseñando. Estaba preocupado solamente en qué, en su situación, en su problema, ¿no? Y por eso el versículo 13 comienza, ¿no? Le dijo uno de la multitud: maestro, ¿no? Y cuando habla el término multitud, nos deja ver que había muchas personas
en ese momento, ¿no? Y entonces sale uno de allí y empieza a pedirle este favor al Señor. Y miremos el versículo 14. ¿Cuál es la respuesta que el Señor le da? Mas el Señor le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y entonces el Señor, como sabía decir cosas de una manera tan sabia, entonces le dice un no, pero de una manera para ayudar a este hombre a poder entender, que luego lo vamos a ir viendo, y que para nosotros hoy en día también hay un mensaje aquí ciertamente. Y nos podemos preguntar por qué razón el Señor no querría ayudarle a este hombre en su situación. Algunos dicen que una de las razones probables por las que el Señor no le quiso ayudar, pues en primer lugar porque este hombre no estaba realmente sintonizado con lo que el Señor estaba enseñando, no estaba realmente conectado con el mensaje y conectado con el momento en el que el Señor estaba. También algunos dicen que probablemente, como los judíos tenían la idea de que el Mesías iba a ser un rey, un gobernante que iba a venir a poner orden y a establecer un reino terrenal, humano aquí, entonces el Señor no quería hacer nada que fuera a dar pie para que las personas creyeran entonces que su reino iba a ser algo así humano, desconociendo que el propósito del Señor al venir era no establecer un reino humano terrenal, sino era establecer su reino en el corazón y en la vida de cada persona, en la vida de cada ser humano. Pero luego el Señor no se detiene ahí, sigue mirando. Miremos por favor el versículo 15. Y les dijo. Entonces miren que aquí el Señor ya no se estaba dirigiendo solo al hombre, se estaba dirigiendo ¿a quiénes? A todas las personas que estaban ahí. Es decir, Él aprovechó esa imprudencia, aprovechó esta situación con este hombre para mostrar una gran enseñanza y dejar una gran lección a la multitud que estaba ahí, y que sin duda alguna, como les decía anteriormente, tiene que ver para nosotros también en el tiempo de hoy. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y yo creo que esta es una de las declaraciones más importantes para todos nosotros en el tiempo que estamos y en la cultura que vivimos. El Señor comienza advirtiendo sobre algo que debemos tener cuidado y sobre algo que debemos guardarnos. Cuando a nosotros nos advierten sobre algo, ¿por qué razón nos harán una advertencia? ¿Por qué cree usted que cuando nos advierten de algo nos dicen: oiga, tenga cuidado con esto? ¿Por qué razón cree usted que lo harán? Porque es peligroso, porque es dañino para nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces podríamos decir: bueno, el Señor aquí nos puede estar advirtiendo: oiga, tenga cuidado que lo atraquen, oiga, tenga cuidado que le pase tal cosa. ¿Sobre qué cosa advierte nuestro Señor que debíamos tener mucho cuidado? Mirad y guardaos de toda avaricia. Algo que quizás no es tan es conocido o no es tan hablado en medio de nuestros tiempos, ¿no? Y menos muchas veces en el contexto de la iglesia. Hablamos sobre otros pecados, hablamos muchas veces que está mal
adulterar, hablamos muchas veces que está mal fornicar, hablamos muchas veces que está mal mentir, hablamos muchas veces que está mal ser deshonestos, pero pocas veces nos fijamos en esta situación o en esto que es tan peligroso y tan dañino para nuestras vidas como lo es la avaricia, ¿cierto? Como lo es la avaricia. Y la avaricia, ¿qué entendemos por avaricia? ¿No? Yo creo que la misma palabra nos ayuda a comprender un poco su significado, ¿cierto? ¿Qué entendemos por avaricia? El deseo de tener, pero no solo el deseo de tener, porque yo creo que el deseo de tener es un deseo bueno en una medida, en un límite, ¿cierto? Porque si no, pues si no aspiramos a nada, pues nunca conseguiríamos ni nunca obtendríamos nada. Pero la avaricia es ese deseo desmedido, es ese deseo descontrolado, pero también la avaricia es ese deseo o es ese pensamiento de creer que mi vida consiste o que la vida consiste en tener cosas. Y yo creo que ese es el pensamiento que nuestra sociedad hoy en día nos ha sembrado y alimenta y promueve día tras día. Tú vales por lo que tienes. Si tienes más vas a valer, más vas a poder hacer. Entonces busca tener cosas, busca conseguir cosas, porque tu valía depende de eso. Y aún hoy en día la iglesia lo ha tratado de santificar. Y la iglesia ha dicho, si tú tienes harto es porque Dios te está bendiciendo. Y si no tienes nada, no tienes la bendición de Dios. Eso ha dicho el evangelio falso de la prosperidad, que la bendición de Dios se determina por la cantidad de cosas materiales que tú tienes, cuando eso no tiene nada que ver, con la verdadera bendición de Dios sobre nuestras vidas. Así que necesitamos fijarnos en esto y necesitamos prestar atención a las palabras del Señor Jesús. Necesitamos prestar atención a estas palabras. Y el Señor dice: mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Él da la razón luego. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? Fijémonos todos ahí. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué nos hace creer nuestra sociedad? Que la vida consiste en lo abundante de todas las cosas que podemos llegar a tener. ¿Y qué hace la avaricia en nuestras vidas? Nos lleva a enfocarnos, a correr y a ir en busca de lo equivocado en la vida. ¿Sí me hago entender? Cuando yo tengo en mi mente la idea y el pensamiento de que la vida consiste en obtener cosas, en conseguir cosas, entonces yo me voy a ir tras de eso. Esa va a ser mi meta. Ese va a ser mi propósito en la vida. En función de eso voy a gastar el tiempo, voy a gastar las energías, en función de eso voy a vivir. Y entonces, sin darnos cuenta, nos estamos alejando de las cosas que verdaderamente importan y de las cosas que verdaderamente valen la pena en la vida. La avaricia es como una fantasía que nos ilusiona y nos promete algo que al final no nos puede ofrecer, no nos puede dar. ¿Cuántas personas que han perseguido esto y han llegado a la cima y han conseguido muchas cosas materiales y han llegado a la cima y han descubierto que no había nada en esto?
Han descubierto una vida vacía, sin sentido, sin propósito. Una vida desperdiciada, malgastada. Así que necesitamos fijarnos en esto. Y necesitamos reconocer algo. Por la avaricia nos enfocamos en las cosas equivocadas. Por la avaricia muchas personas mienten, muchas personas roban, muchas personas hacen trampa, muchas personas calumnian, muchas personas hasta matan y participan en todo tipo de cosas malas. Y aún como creyentes muchas veces vendemos nuestros principios, comprometemos nuestros principios por ir en busca de cosas materiales. Y si nos toca sacrificar y hacer algo que sabemos que está mal delante de Dios, lo hacemos, porque la meta no es honrar a Dios, no es agradar a Dios, la meta es conseguir. Y la avaricia nos vende la idea de que consigue las cosas no importa cómo, consíguelas, no importa cómo, ve adelante. Así que en ese contexto nosotros vemos que el Señor trae una parábola, versículo 16. El Señor, queriendo ayudar a comprender un poco mejor esto, en el versículo 16 dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿No? La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y yo quisiera que nosotros nos fijáramos en el contenido de la parábola, porque aquí la parábola nos está mostrando que el hombre era rico. ¿Por qué? Porque su heredad había producido mucho. Y entonces aquí el Señor no nos está diciendo que ser rico sea malo. En ninguna parte de la Biblia encontramos que el Señor diga que tener riqueza sea malo. Es más, en la Biblia vemos ejemplos de hombres a los cuales Dios bendijo y prosperó tremendamente en su economía. Por ejemplo, el caso de Salomón. Cierto, Dios le dio y fue uno de los reinados más prósperos y más bendecidos. Pero ¿saben ustedes qué es lo curioso de Salomón, por ejemplo? Que en algún momento Dios le dio la oportunidad de que le pidiera lo que quisiera. ¿Y saben ustedes qué le pidió Dios a Salomón? No le pidió dinero. Es curioso que Dios le dio riquezas a Salomón, pero Salomón nunca estuvo pidiendo ni deseando riquezas. Dios decidió darle riquezas a Salomón y a muchos otros personajes de la Biblia. Y aquí encontramos que la heredad de un hombre rico había producido ¿qué? Mucho. Pues a este hombre le iba bien, ¿verdad? Le iba bien en sus cosechas. Y Dios había bendecido su tierra y había bendecido sus cosechas y habían producido tanto que él se había enriquecido. Entonces, aquí el Señor nos está mostrando que este hombre era rico porque de una u otra manera Dios le había dado riqueza. Dios le había provisto. Y por eso nosotros encontramos que el problema no es la riqueza. El problema es nuestro corazón frente a eso. Por eso miremos 1 Timoteo 6:10. ¿Qué nos dice allí? 1 Timoteo 6:10. Nos dice allí la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No está diciendo que el dinero sea el problema. Está diciendo que la manera en que nosotros asumimos una actitud hacia el dinero es lo que se convierte en un problema. Cuando nosotros
amamos al dinero, amamos las posesiones, amamos el tener, cuando nuestro corazón solamente se centra y se enfoca en tener y en conseguir y en buscar una satisfacción en tener cosas materiales. Y entonces luego en el versículo 17 de 1 Timoteo 6, el Señor dice lo siguiente, 1 Timoteo 6, 17. Dice así el Señor: a los ricos de este siglo manda. Entonces aquí está diciendo que no hay problema con que hayan ricos, o no hay problema con la riqueza, sino que el Señor está diciendo: los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Altivos, porque muchas veces el dinero y las posesiones pueden producir eso en nuestro corazón: altivez, soberbia, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Han visto quizás personas que de repente no tenían cosas, luego tenían, o al ir consiguiendo cosas y empezaron a cambiar y empezaron a volverse personas altivas, soberbias? Claro, el corazón del ser humano es dado a eso. Y por eso el Señor le hace esta advertencia a las personas que tienen dinero: tengan cuidado con no ser ¿qué? Altivos. Y que tampoco pongan la esperanza ¿en dónde? En las riquezas. Porque el dinero tiende a ofrecernos una falsa seguridad de que si tengo dinero lo tengo todo, cuando eso es una mentira. El dinero no puede comprar muchas veces salud. El dinero no puede comprar un hogar feliz. El dinero no puede comprar vida eterna. No puede comprar santidad. No puede comprar pureza ni rectitud para nuestras vidas. No puede comprar paz y gozo en el corazón. Puede dar momentos fugaces de alegría, de disfrute, pero no puede dar una paz, un gozo permanente y duradero como solamente el Señor lo puede dar. Y luego que sigue diciendo: no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son ¿qué? Inciertas. Es decir, que hoy están y mañana puede que no estén, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, ¿quién es el que le da riqueza a los ricos? El Señor, en su bondad, en su generosidad, en su misericordia. Pero la responsabilidad de cómo manejar esto nos corresponde ya a cada uno de nosotros. Así que claramente podemos ver que el Señor aquí no está señalando que ser rico sea malo. El Señor aquí está señalando que el amor al tener, que la avaricia es lo que está mal y lo que nos lleva a enfocarnos en las cosas equivocadas en la vida. Volvamos a Lucas capítulo 12 y versículo 13. Sigamos mirando la parábola. Y entonces la heredad de este hombre rico había producido mucho, ¿verdad? Dios había bendecido a este hombre. Dios le había dado cosas. ¿Qué sigue diciendo el versículo 17? Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Entonces ahora se le generó un pequeño problema, que era tanta la cosecha que no tenía dónde guardarla. Y entonces versículo 18: y entonces dijo: haré esto, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Aparentemente esto pareciera ser algo como lógico
que cualquiera haría. Pero el punto es lo que sigue diciendo acá, versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Cierto? O sea, por así decirlo, ya tengo asegurado para vivir el resto de mi vida tranquilo, ¿verdad? Y lo que has provisto, versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Qué se fijan ustedes aquí en el diálogo que este hombre tiene? ¿Con quién hablaba él? Consigo mismo. ¿En quién pensaba él? Hablaba consigo mismo y pensaba solo en él. Y esa es una característica de lo que produce la avaricia en el ser humano, que nos lleva a volvernos egoístas y a pensar solo en nosotros y a buscar solo nuestro propio beneficio, nuestro propio bienestar. Este hombre no pensó en Dios, no dijo: oh Señor Dios, te doy gracias por haberme dado esta gran cosecha. Con parte de esta cosecha voy a servirte, voy a honrarte, voy a apoyar en tu causa, en tu reino. Este hombre no pensó en los pobres, no pensó en los necesitados, no, solamente pensó en él. No pensó en Dios, no pensó en otros, solamente pensó en tener para él, en acumular para él. Creo que es una de las parábolas que está más llena de egoísmo que cualquiera de las otras parábolas, ¿cierto? Y vemos las frases: haré, edificaré, guardaré y diré a mi alma, alma, muchos bienes, ¿cierto? Repósate, come, bebe, regocíjate. Solo pensaba en él. Y por eso nosotros vemos nuestra sociedad cómo sufre hoy en día de la indolencia y de la injusticia. ¿Por qué? Porque las personas, movidos por la avaricia, tienden a buscar y a pensar solo en sus propios beneficios, en su propio interés, y se olvidan de Dios y se olvidan de las demás personas. ¿Creen ustedes que eso pasa en nuestra sociedad? ¿Y creen ustedes que muchas veces nosotros también tratamos de ser influenciados por esto? Y de pronto aquí ustedes podrían decir: bueno, pero este mensaje es como para los ricos. Yo que no tengo plata, a mí ese mensaje, ¿qué? Pues resulta que la avaricia no es un problema del rico solamente. La avaricia es un problema del corazón del ser humano. Hay personas de escasos recursos que tienen avaricia y que sufren con la avaricia. Cuando no comparten, lo poco que tienen no lo comparten y se esconden detrás de su necesidad diciendo: pero es que yo necesito, ¿cierto? Y hay una avaricia detrás de eso diciendo: no, pero es que yo no tengo. Y no comparten y están codiciando y teniendo envidia de lo que otros tienen y criticando a otros que tienen y amargados y resentidos con otros que tienen, ¿cierto? Entonces ahí detrás hay una avaricia empujando diferentes sentimientos de resentimiento, como lo vemos hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Los que critican a los que tienen. Y es cierto que hay personas que tienen porque lo han conseguido deshonestamente. Pero también es cierto que hay gente que ha trabajado honestamente y Dios los ha bendecido y tienen por esa razón. Y también es cierto que hay personas que no tienen
porque son perezosos, porque no les gusta trabajar, porque no les gusta hacer nada. Eso también es cierto. Y ahí necesitamos ser muy honestos. Y ahí necesitamos cada uno de nosotros reflexionar que la avaricia o que este tema no es solo para las personas que tienen dinero. Este tema es para todos nosotros. Porque yo puedo ser una persona de escasos recursos y sufrir de avaricia. Y entonces, en Lucas, capítulo 14 y versículos 12 al 14, el Señor da una enseñanza que nos deja y que nos lleva a aterrizar. Lucas capítulo 14, versículo 12. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. Qué curioso eso que el Señor está diciendo, ¿no? Cuando hagas banquete o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Versículo 13. Mas cuando hagas banquete, llama a quienes, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero les será recompensado en la resurrección de los justos. ¿A qué nos está invitando el Señor aquí con esto? A que aquellas cosas que Él nos da las podamos usar no solo para acumular, para amontonar, sino que cuando Dios nos dé en abundancia, es una oportunidad para compartir, es una oportunidad para dar, es una oportunidad para ser generosos, pero no con aquellos que me pueden dar a mí un beneficio, porque la avaricia a eso nos lleva. La avaricia nos lleva a ver las personas en función no de lo que ellos son en sí como personas, sino de lo que yo me puedo beneficiar de ellos, de lo que yo puedo tener de ellos. Entonces, como decimos en nuestro lenguaje popular, no damos puntada sin dedal, ¿cierto? Entonces, si veo que me puedo beneficiar de entonces me acerco allá, ¿cierto? Al árbol que mejor sombra nos dé, ¿cierto? Y entonces estoy viendo a las personas y me estoy acercando a las personas y me estoy relacionando no en función de servirles, no en función de ayudarles, sino en función de ver cómo me beneficio de ellos. Y el Señor, conociendo esta condición de nuestro corazón, nos invita a que hagamos algo como esto. Y yo cada vez que leo esto digo: Señor, tu forma de pensar y de ver la vida es tan diferente a la nuestra, pero qué bueno que el Señor nos deja esto para que nosotros podamos, con su ayuda, ser libres y no ser esclavos de estas cosas que dañan el corazón, que afectan el corazón. Y entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Cuando tú tengas, comparte. Y cuando compartas, compártalo no con aquellos que puedas obtener un beneficio solamente, ¿no? Porque muchas veces, yo recuerdo en nuestra cultura, no, invitemos a tal persona a almorzar porque es que ese me va a echar una palanquita, una ayudadita allí. Bueno, y está bien muchas veces, ¿no? Porque el Señor nos dice en Proverbios que la dádiva del hombre también abre caminos, abre puertas, pero no solamente hacerlo en esos momentos. Creo que el Señor nos anima a que podamos ayudar y compartir a aquellos que no nos pueden devolver, a aquellos que no nos pueden
recompensar de ninguna manera. ¿Para qué? Cuando vemos un mundo tan desigual, es precisamente por eso, por el egoísmo y por la avaricia. Cuando vemos un necesitado y decimos, oiga, el gobierno, ¿por qué no ayuda? Y Dios está diciendo, si te lo he puesto delante a ti, es porque de pronto tú puedes ayudar con algo, ¿no? No podemos siempre esperar que otros sean los que ayuden. Y es que si Dios me puso ahí, algo yo puedo aportar y algo yo puedo ayudar. Y entonces el Señor nos está diciendo acá en Lucas esto: cuando hagas comida o cena, no llames a los que te puedan recompensar, llama a los pobres, a los mancos. Qué especial, ¿no? Que el Señor nos ayude a ser ese tipo de personas, que podamos tender la mano y ayudar a aquellos que lo necesitan. Pero volvamos a Lucas. ¿Cuál es la respuesta del Señor a este hombre que estaba allí teniendo una conversación con él mismo, muy contento, muy alegre, porque tenía ya asegurada el resto de su vida, ya no tenía que preocuparse por nada? Aparentemente no tenía que preocuparse por nada, pero entonces en el versículo 20 Dios le habla y Dios le dice: necio. ¿Cómo lo llama el Señor? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto o lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Qué tal si pensamos un momento en eso? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Nos olvidamos de que la vida no es solo el aquí y el ahora. La avaricia nos lleva a pensar que la vida es solo aquí, en el ahora y en esta tierra. Pero Dios le dice a este hombre, o Dios nos deja ver aquí, que la vida no es solo el aquí y el ahora en esta tierra, que la vida es eterna y que un día todos nos vamos a morir y todos vamos a tener que estar delante de Dios. Y el Señor aquí nos deja ver que el dinero aparentemente le podía estar dando, ofreciendo de todo a este hombre, pero no le podía ofrecer, por ejemplo, más vida, ¿cierto? Él estaba feliz y dichoso por todo lo que iba a poder hacer, ¿no? Come, repósate, bebe, regocíjate, o sea, no, ahora sí voy a hacer de todo. Y entonces Dios le empieza a hacer ver que ese dinero no le podía alargar la vida, por ejemplo, y no le podía dar vida, sino que esa noche iba ¿a qué? A morir. Y esta noche vienen a pedirte ¿qué? Tu alma. Y aquí nos deja ver Dios lo que realmente a Él le interesa y lo que realmente Dios mira en cada uno de nosotros. No es lo que tenemos, lo que Dios mira ni lo que Dios busca. ¿Saben ustedes qué es lo que mira Dios y qué es lo que busca Dios? Nuestra alma, nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Porque de nada nos sirve, y seguramente de manera implícita en esta parábola, este hombre, al pensar solo en él y solo dedicar la vida a obtener y a conseguir cosas y a cuidar esas cosas, seguramente era un hombre que no había dedicado la vida a cuidar su alma, no había dedicado su vida a buscar a Dios, no había dedicado su vida a vivir en comunión con Dios, a vivir rectamente delante de Dios. Y eso es
lo que la avaricia nos lleva a pensar, ¿no? Que lo que importa en la vida es conseguir y antes admiramos al que consigue haciendo trampas y decimos, uy, qué hombre tan pilo, ¿no? Mire cómo le hace de trampas y le va bien y entonces pareciera que fueran los héroes y hasta hacen películas de los narcos en nuestra cultura porque pareciera que eso fuera, mejor dicho, un logro extraordinario. Cuando en realidad lo único que es un engaño y una fantasía que lleva a la destrucción y a la perdición de nuestras almas. Y entonces aquí el Señor dice a este hombre, necio, esta noche vienen a pedirte ¿qué? No vienen a pedirte tu dinero, vienen a pedirte tu alma, tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Si hemos escuchado la frase, nadie sabe para quién trabaja. Y eso es verdad, ¿no? Nos afanamos tanto por acumular cosas materiales cuando nos olvidamos de que estamos solo de paso aquí por esta vida. Miren, si nosotros planeamos ir a un lugar y planeamos estar en un lugar poco tiempo, ¿qué hace usted? ¿Se lleva todo el trasteo? ¿Se lleva todo lo que pueda? ¿O más bien alista y empaca algo sencillo, poco ligero? Se lleva uno lo necesario, ¿cierto? No se lleva uno una cantidad de cosas ni el trasteo. ¿Por qué? Porque voy a estar ¿de qué? De paso por ese lugar. Y esto es lo que Dios quiere que cada ser humano recordemos. Estamos de paso por este mundo. La vida del hombre es como la flor del campo, que en la mañana florece y que en la tarde se marchita. Es como la nube que aparece y luego se va desvaneciendo. Dios quiere que nosotros entendamos que la vida en esta tierra es solo de paso. No busquemos hacernos un cielo aquí en la tierra, no, el cielo está allá, la nueva Jerusalén, el nuevo mundo que Dios va a crear está allá, no está aquí. La meta del creyente, la meta de cada ser humano no debe ser construir y asegurar un futuro acá en esta tierra. La meta de cada persona y de cada creyente debe ser asegurar un futuro en el reino de los cielos, allí en la presencia de Dios. Esa debe ser la meta. Y cuando yo tengo esa meta clara, entonces yo no me afano tanto por las cosas de aquí. Eso no quiere decir que no me enfoque y que no consiga, claro, pero no va a ser mi prioridad. No va a ser mi objetivo principal. Cuando yo tengo clara cuál es mi meta, también podré decir no a lo que no me lleva hacia esa meta. Y Dios aquí está diciendo, hombre, lo que has provisto, ¿de quién será? En otras palabras, le estaba diciendo, mire, usted ha acumulado tanto, se va a morir y eso no se lo va a poder llevar. No se lo va a poder llevar, no le va a servir. Versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y esto nos lleva a una reflexión, tanto para las personas que tienen, en no permitir que las cosas materiales nos absorban y nos atrapen y nos lleven a vivir en función de ellas, pero también a los que no tienen. Porque muchas veces, cuando no tenemos, nos podemos sentir menos, nos podemos sentir desventurados. Pero ¿saben algo? El Señor sabe equilibrar muy bien las cosas. Y el Señor promete que los que no tienen aquí muchas cosas, Él tiene una herencia preparada en su reino y en su gloria. En Él no hay pobres, en Él
fuimos enriquecidos mediante Jesús nuestro Señor. Con Él no hay pobreza, no hay miseria. Que pueda haber escasez de cosas materiales acá en esta tierra, sí, pero eso no quiere decir que vaya a ser así para siempre. Eso quiere decir que por un tiempo acá probablemente tengamos que pasar a veces por necesidades, por dificultades, pero un día el Señor sabrá recompensar a los justos y a los que le siguieron y a los que le fueron fieles a Él. Así que no tenemos que afanarnos ni desesperarnos tanto por los que tienen como por los que no tienen. Porque el Señor aquí está diciendo, verso 21, ¿cuál debe ser el enfoque? ¿Cuál debe ser la meta? Así es el que hace para sí tesoro, o sea, el que vive la vida en función solo de sí mismo y solo para él mismo y no es rico para ¿con quién? Para con Dios. Aquí el Señor nos está señalando cuál debe ser la verdadera meta y el verdadero enfoque de nuestras vidas. Ser ricos para ¿con quién? Para con Dios. Es decir, vivir la vida no en función de mí, sino vivir la vida ¿para quién? Para Dios. No vivir la vida para mí mismo, sino vivir la vida para Dios. En eso consiste la vida, en vivir para Dios. Y cuando vivimos para Dios, Mateo 6:33, el Señor da la siguiente promesa: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él añadirá lo que nos haga falta. Aquí nosotros necesitamos pensar, ¿qué creen ustedes que hizo este hombre que interrumpió al Señor allá después de escuchar esto que el Señor le habla? Seguramente esperamos que hubiera podido reflexionar y recapacitar, ¿verdad? Y dejar de estar preocupado por pelear por la herencia. Y el Señor más bien le diría, mire, el problema suyo no es la herencia. El problema suyo es que no está poniéndole atención a Dios por estar preocupado por la herencia. Ese era el problema del hombre, estaba preocupado por la herencia y por estar preocupado por la herencia no estaba atendiendo las enseñanzas de Jesús. No estaba caminando con Jesús, no estaba viviendo para Jesús, estaba viviendo solo para sí mismo. Y quisiera que para terminar pensáramos en las siguientes preguntas. ¿Cuál es su actitud con lo que Dios le ha dado? ¿Lo usa para compartir y servir a otros o solo para usted mismo y para su propio bienestar? Pensemos en esto. ¿Cuál es su actitud frente a lo que Dios le ha dado? ¿Lo está usando para compartir con otros, para ayudar y servir a otros, o solo para sus propios beneficios? Y otra pregunta, ¿me intereso en aprender lo que Dios me enseña o solo quiero usar a Dios para obtener beneficios personales? Esto es muy común que suceda en la iglesia. Personas que vienen y dicen, voy a buscar mi milagro. Qué triste eso, ¿verdad? Voy a buscar mi milagro. Pues la verdad es que no, nuestro enfoque no debe ser venir a buscar el milagro. No debe ser venir a buscar a ver cómo me ayudan. Mi enfoque debe ser venir a aprender lo que Jesús me enseña, lo que Jesús quiere para mi vida, lo que Jesús tiene para mi vida. Porque cuando yo aprendo lo que Jesús me enseña y lo que Jesús tiene para mi vida, Él me va a proveer, Él me va a bendecir y Él me va a dar todo lo que yo necesite. Eso viene luego como resultado de hacer lo primero, como resultado de hacer lo más importante. Así que necesitamos reflexionar sobre eso.
¿Cuál es mi motivación para acercarme al Señor? ¿Poder aprender de Él, conocer de Él, vivir para Él, o solamente obtener beneficios que Él me pueda dar y que me vaya bien y que me sea de buena suerte, como muchos lo piensan y como muchos lo consideran? ¿Cierto? Necesitamos reflexionar sobre estas cosas en esta mañana. Les pido el favor que se coloquen sobre sus pies y reflexionemos sobre esto en esta mañana. ¿Qué tal si oramos al Señor? Señor, estamos aquí hoy, Padre, y te queremos agradecer por tu verdad que nos hace libres, Señor. Por tu verdad que nos liberta de las formas equivocadas de pensar, de las formas equivocadas de ver la vida, Señor. Padre, pero también te pedimos humildad para poder dejarnos enseñar por ti. Que no seamos como este hombre de la multitud que solamente se acerca a ti para buscar tu ayuda en algo personal. Ayúdanos a ser aquellos que se sientan y te escuchan y se interesan en lo que tú enseñas, en lo que tú dices. Ayúdanos a ser aquellos que no viven persiguiendo y buscando el dinero, el tener, el acumular cosas. Ayúdanos a ser de aquellos que buscan primeramente tu reino, que te buscan primeramente a ti, Señor, que se enfocan verdaderamente en las cosas que van a durar para siempre y no en aquellas que solo van a durar un corto tiempo acá en esta tierra, Señor. Ayúdanos a recordar, Padre, la brevedad de nuestra vida en esta tierra, y ayúdanos a recordar que la meta no debe ser hacer un cielo aquí en esta tierra o buscar acumular cosas materiales. La meta eres tú y es tu reino y es lo tuyo, Señor. Ayúdanos a cada uno, Dios, a buscar primeramente tu reino, tu justicia, Señor, y que de esta manera podamos ver y podamos experimentar la provisión tuya, la bendición tuya en lo que hagamos. Pero también te pedimos, Señor, que si tú nos bendices, guardes nuestro corazón para que no se vaya a ir tras lo que tú nos das, para que no se vaya a olvidar de ti, para que no te vaya a cambiar a ti por las cosas que tú nos das. Padre, ayúdanos a usar bien lo que nos das para compartir con otros, para apoyar tu obra, tu causa, para ofrendar, para ser generosos. Ayúdanos, Padre, a saber usar lo que nos das, Señor, y ayúdanos y guárdanos de la avaricia. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que en muchos momentos de la vida nos hemos dejado guiar y dominar por la avaricia, Señor, y hemos sido injustos y hemos actuado mal, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a cuidar nuestro corazón y nuestra vida de la avaricia, y ayúdanos, Señor, a poderte dar a ti el lugar que debes de tener en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a perseguirte, Padre, a ti, a buscarte a ti, a no perseguir el dinero y a no poner el dinero como la meta de la vida, sino ponerte a ti y lo tuyo como la meta de la vida, y a perseguir y a buscar lo tuyo, Señor, para que entonces, Señor, el día que nuestros días finalicen acá, el día que terminemos nuestro recorrido en esta tierra, Señor, podamos estar tranquilos y podamos saber, Señor, que la herencia que tú nos has dado por medio de Cristo
está esperando por nosotros, Señor. Ayúdanos, aunque en esta tierra no hayamos recibido grandes riquezas materiales, ayúdanos a recordar que tú tienes preparada una gran herencia para nosotros, Señor, y que un día podremos ir a disfrutarla contigo en la gloria eterna, Señor. Tú nos prometiste que en la casa de tu Padre muchas moradas habían y que te ibas a preparar lugar para vosotros. Apocalipsis nos recuerda la nueva Jerusalén, la ciudad hermosa que tú has preparado para que tu pueblo habite, Señor. Padre, ayúdanos a dejar de afanarnos y de preocuparnos por las cosas materiales de esta vida y ayúdanos a enfocarnos y a preocuparnos más por las cosas tuyas, por las cosas eternas. Es nuestra oración en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.